voy a dejar de compartir pantalla porque nosotros la materia en sí la estaríamos terminando el 15 de enero, o sea, la próxima semana. Porque después lo que nos toca son solamente pruebas. Si ustedes se dan cuenta que en el campus virtual ya vamos llegando a las vacaciones y ya solo nos tocan pruebas después. Así que semanas de clases tenemos solamente esta semana y la próxima. Ya, yo mientras tanto voy a estar buscando la clase, así que denle nomás. Ya, vamos a ver entonces hoy día, iniciamos las últimas 2 semanitas de clase, el último gran esfuerzo, 4 clases de histo y hemoparásitos. Nosotros cuando vimos la clasificación de los parásitos, por ubicación, por localización de los parásitos, no por morfología, vimos que estos podían ubicarse en el intestino, que eran los enteroparásitos, y ahora vamos a ver unos que a mí me encantan, que son los que se encuentran en los tejidos y en la sangre. Las enfermedades parasitarias que se ubican en la sangre y en los tejidos son los que vamos a conocer como los histoparásitos y los hemoparásitos. Estos parásitos, para llegar a la sangre, obviamente también de repente, o sea, pasan por distintos órganos, pero finalmente se ubican en la sangre, dentro del glóbulo rojo, por fuera del glóbulo rojo, o en los tejidos, en todos los tejidos o en determinados tejidos. Ya el hecho de que estén en sangre o en tejidos hace tan difícil que se pueda realizar el diagnóstico de los histoparásitos. ¿Qué características generales tienen estos parásitos? Ya muchos de ellos están relacionados a una procedencia rural. Están relacionadas a mosquitos, que son artrópodos, y tienen una ubicación y una geografía determinada. Afecta a uno o a más miembros de la familia, porque como es de infección individual, no es por transmisión por alimento, la mayoría se transmiten de persona a persona. La respuesta inmune es más potente debido a que se ubican en los tejidos. Por tanto, es una patología que son mucho más fuerte. Están muy relacionados los histos y hemoparásitos a la zoonosis, o sea, que son enfermedades parasitarias que se transmiten del hombre a los animales o viceversa. Por eso ahí tenemos, por ejemplo, la trignosis, la hidatidosis, la toxoplasmosis. Vamos aquí a ver que los lindos gatitos, los lindos perritos, que a todos les gustan tanto los perritos, los gatitos, qué sé yo, bueno, si quiere tener perro, si quiere tener gato, desparasítelo. Ahora, también hay otras parasitosis que se transmiten de otra forma sin animales, que son, por ejemplo, la amebiasis, que ya la conocimos. ¿Se acuerdan de la amebiasis cuando estudiamos enteroparásitos? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí la vamos a volver a ver porque después de pasar por el intestino, si se complica, se puede convertir de enteroparásito a histoparásito. Y tenemos también la tricomoniasis, tricomona vaginalis, que es la que se ubica en iba a decirles el sótano, pero eso es parte de un chiste que vamos a conocer más adelante. Entonces, lo que son las vías reproductivas masculinas y femeninas. Los síntomas de los histos y hemoparásitos, vamos a tener algunos perfiles que son característicos a estas patologías. Por ejemplo, tenemos la distomatosis o fascioliasis, que es el pirigüín, que se ubica en el hígado propiamente tal. Entonces, al afectar el hígado, vamos a tener que esta parasitosis va a presentar ictericia e insuficiencia hepática. Tenemos otra, por ejemplo, como la enfermedad de Chagas, que el lugar por donde pica el artrópodo, que puede ser cerca del ojo, se va a denominar chagoma de inoculación y es una hinchazón de uno solo de los ojos. O por ejemplo la triquinosis, que es una patología en la cual el embrión finalmente se instala en las células musculares. Vamos a tener una sintomatología muy característica de una gripe y dolores musculares, los cuales al hacer la anamnesis, si está asociada al consumo de cerdo crudo mal cocido, vamos a tener que probablemente es una triquinosis.
El diagnóstico directo, como lo conocemos como tal nosotros, en esta patología es un tanto, no es tan fácil, pero sí se puede hacer. Por ejemplo, en el caso de la malaria y de la enfermedad de Chagas, podemos encontrar los elementos parasitarios en sangre. O, por ejemplo, cuando se hace punción de un quiste hidratídico, podemos ver su contenido. Pero también se utiliza, recuerden ustedes que la amplificación del ADN también es un examen directo y las pruebas de PCR son las que se están ocupando más hoy en día para el diagnóstico de estas parasitosis. ¿Qué es lo que más se utiliza? En sí es ver el tipo de respuesta inmune que provocan estos parásitos. Como vimos delante, como son tisulares, van a provocar una respuesta inmune bastante fuerte con unas curvas características de IgG y IgM. Denme un segundo que tengo un tiro. Ya, no se vayan, vengo al tiro. Ya, disculpen. Mil disculpas. Ya, entonces el diagnóstico indirecto es lo que más vamos a utilizar para el diagnóstico de la histo y hemoparasitosis. La respuesta inmune va a iniciarse con una producción de IgM, IgG, IgA, IgE en el tiempo, y es lo que finalmente nos va a ayudar a determinar si son infecciones recientes, si son reinfecciones, etcétera. También existen lo que se llaman los complementarios, que son los que sus resultados nos dan indicio de que hay una parasitosis. Por ejemplo, el hemograma es lo que más se utiliza porque podemos observar las eosinofilias. Este es un estudio que se hizo hace mucho tiempo atrás, donde se determinaron todas las histo y hemoparasitosis que estaban descritas o que se diagnosticaban en el hospital Hernán Enríquez. Y como verán ustedes, bueno, estas son todas las que vamos a ver en estas 4 clases que tenemos, y están presentes en el hígado, pulmón, sistema nervioso central, corazón, músculo, ojo y en el sistema genitourinario. ¿Qué histoparasitosis? Hiatidosis, triquinosis, toxoplasmosis, que se ubican en tejidos, pero a su vez también pasan por la sangre, pero los que se ubican propiamente tal en la sangre son la malaria, la enfermedad de Chagas, y aquí nos falta otra que también la vamos a ver en el momento de la clase, que me faltó agregarla. Cuando nosotros clasificamos morfológicamente las parasitosis, estas histo y hemoparasitosis también las podemos clasificar, obviamente. ¿Se acuerdan cuando teníamos que la mediasis era una enteroparasitosis? Bueno, pero también puede provocar una histoparasitosis, que es la meningoencefalitis mediana primaria. Y dentro de los flagelados tenemos a la tricomona, Trypanosoma cruzi, Plasmodium, y dentro de la epicomplexa al Toxoplasma. Dentro de los nematos a Trichinella y a Toxocariasis. Y dentro de los cestos a Echinococco granulosus, y dentro de los trematos a Fascioliasis. Y la citicercosis, que también se me está escapando. Así que como ven ustedes, pueden seguir completando su cuadrito de clasificación morfológica de los parásitos y van a agregarle ahora los histo y hemoparásitos. Estos ciclos normalmente son complejos, no son tan fáciles. Aquí, por ejemplo, tenemos un ciclo de hidratidosis donde incluye un perro que contamina el medio ambiente con sus heces, y dentro de las heces están los huevos. Los herbívoros e indirectamente el hombre ingieren estos huevos, y el huevo se atraviesa y por el sistema sanguíneo llega a los órganos y va a generar estas vesículas, que son verdaderas bolsas llenas de agua, las cuales al hacer las matanzas domésticas, el hombre se las da a los animales, y de ese modo el animal se vuelve a infectar y sigue contaminando el medio ambiente. Y el hombre se infecta indirectamente con estos, hace el mismo rol del hospedador intermediario. La mayoría son ciclos heteroxénicos, donde vamos a tener
distintos hospedadores, directos e indirectos, y en este caso en la hidatidosis el hombre, al igual que los herbívoros, juega el rol de hospedador indirecto, pero ya lo vamos a ver. También vamos a ver la triginosis, que es la que vamos a ver hoy día, eso lo vamos a ver después, así que no lo vamos a repetir. La toxoplasmosis, que también la vamos a ver, en la cual aquí el principal paciente, digamos, son las mujeres embarazadas que nunca han estado infectadas por toxoplasmosis. Si nosotros hiciéramos un estudio entre nosotros, por ejemplo, es muy probable que el 50% de todos nosotros tenga serología positiva para toxoplasmosis. Eso quiere decir que en algún momento de nuestra existencia estuvimos en contacto con este parásito y nos infectamos. Lo cual en sí es bastante bueno, porque el problema de este parásito es que como se reproduce en los tejidos, si una mujer que está gestando se infecta por primera vez con toxoplasmosis, el toxoplasma atraviesa la placenta e infecta al feto y se empieza a multiplicar en el feto. Y una cosa es que se multiplique en un adulto, pero multiplicarse en un feto ya es otra cosa, y ahí la cosa cambia y tenemos la mayoría de las veces, bueno, dependiendo del momento en el cual se infectó, abortos. Esto lo vamos a ver en clase, así que no se preocupen. ¿Recuerdan cuando estudiamos las tenias? Estudiaron las tenias con el profesor Alejandro. Estudiamos, por ejemplo, la tenia solium, que tenía un ciclo con un hospedador definitivo del hombre, que tenía el parásito adulto, el cual los huevos salían a través de las heces y después se los comía un cerdo, y el cerdito, este huevo se iba a la musculatura y él se enfermaba de cisticercosis porcina. Después nosotros comíamos carne de este cerdo crudo o mal cocida y volvíamos a desarrollar el parásito adulto en nuestro intestino. Y ahí teníamos a la tenia solium como enteroparásito, ¿se acuerdan? Sí, ya. Bueno, ahora, el estado larvario de este parásito, que era el Cysticercus celulosae, está ubicado en el cerdo y llega ahí porque el cerdo comió huevos de humanos. Pero resulta que si nosotros comemos huevos también de tenia solium, que podría ser, por ejemplo, de nosotros mismos o de otra persona que esté infectada, ese huevo de tenia solium va a hacer el mismo ciclo que hace en el cerdo y el Cysticercus celulosae se va a ir a ubicar en distintos órganos y tejidos, principalmente tejido subcutáneo, músculo, cerebro, corazón, etcétera, y ahí va a desarrollarse lo que se denomina la cisticercosis humana. Así que aquí vamos a ver cómo en la cisticercosis la tenia solium ahora se comporta como un histoparásito. La distomatosis o fascioliasis es una enfermedad producida por un tremátodo, es el único tremátodo que va a infectar al ser humano y también infecta a mucho ganado y provoca pérdidas económicas por la infección de las vísceras, de las vías hepáticas. Este es el que normalmente se llama piriwil y dentro de su ciclo, que es un ciclo muy bonito, incluye un caracol, el limnea, que se encuentra en las zonas húmedas de los humedales de nuestro país y de muchos países. Esta es una patología cosmopolita. Así que ahí vamos a estudiar también. Este no lo vamos a ver en detalle, solamente lo que está aquí en estas diapos, así que para que recuerden un poco sus clases de enteroparásitos, cuando estudiamos el ciclo de la mediasis, era un enteroparásito en la entermoidea histolítica, pero cuando logra atravesar la pared y llega e invade otros tejidos, es definitivamente ahí entermoidea histolítica, ahí no hay duda que es la histolítica, ahí la dispar no es invasiva, y esta puede incluso llegar al cerebro y producir una patología muy severa, muy rápida y de difícil diagnóstico porque es muy rápida, que es la meningoencefalitis mediana primaria. Por fecalismo, ¿se recuerdan ustedes que el hombre podía ingerir el elemento infectante? Bueno, este elemento infectante se empieza a multiplicar en el intestino delgado, o sea, se empieza a multiplicar en el recto, perdón,
se liberan los trofosforitos del intestino delgado. Este tiene hábitat en el recto, pero aquí en el recto puede perforar y por vía hematógena llegar a pulmón, a hígado, al cerebro, y ahí es lo que aparece y que se conoce como una amediasis secundaria. La amediasis secundaria es la que va a usted, no, eso no, es lo que va a hacer que la entamoeba histolítica se comporte como un histoparásito. Lo vamos a ver también más adelante. Larva migrans, la van a ver con el Proceale, y la tricomoniasis. Este es un protozoo que es, pero maravilloso, precioso, lindo, es gordito, solamente tiene el estado de trofosfoito, no tiene el estado quístico, y es cosmopolita, es lo que se considera una enfermedad de transmisión sexual, es frecuentemente concominante con otras enfermedades de transmisión sexual, y es prevalente obviamente en personas que son activas sexualmente, y especialmente promiscuas. Lo que hace este trofozoito es adherirse a las células epiteliales del epitelio, del urogenital, digamos, de las células epiteliales urogenitales, y ahí va a transmitirse de nosotros un contacto sexual, pero también puede ser a través de fomites, como toallas, como esponjas, por ejemplo. Si bien el trofozoito es bastante lábil, en estas toallas húmedas, en las esponjas, así que todos esos artículos siempre tienen que ser personales. Recuerden que solamente tiene el estado trofozoítico, no hay un estado quístico, y puede durar en orinas incluso por más de 24 horas. La malaria y el Chagas son patologías que se transmiten con un artrópodo. Ustedes, chicos, que también son insectos, también son parásitos, pero estos a su vez ayudan a transmitir otra parasitosis. Nosotros artrópodos no lo vamos a ver ahora en parásito 1, lo vamos a ver solamente en parasitología 2, ¿ya? Así que ahí vamos a hablar un poquito más. Aquí ya viene un poco más en extenso lo que les conversaba delante de la mediasis, que no sé por qué me quedó traspapelado. No activé había un activo, pero bueno, aquí está. En el ciclo de la enteroparasitosis por entamoeba histolítico, tenemos el trofozoito que está dentro del lumen del recto, se adhiere a las paredes del colon, va a ulcerar las paredes intestinales, y en ese momento pasan a través de las paredes de los trofozoitos, llegan a la circulación enterohepática y por diseminación hematógena llegan al hígado, al pulmón, al cerebro, o puede incluso por formar verdaderos abscesos que son como quistes de pus que se rompen, y los trofozoitos simplemente por contigüidad van a infectar al hígado principalmente, y en ambos casos estaríamos aquí ya a partir de aquí para adelante comportándose como un histoparásito. Aquí hay liberación para poder romper el tejido, ¿no? Formar estas úlceras con forma de botón, de camisa, ¿se acuerdan? El ojal de camisa. Hay liberación de enzimas líticas que van a destruir este tejido conectivo. El principal órgano que se ve afectado por este absceso amediano es el hígado. Después puede llegar también por diseminación hematógena al cerebro, produciendo meningoencefalitis amediana primaria, y el diagnóstico diferencial tiene que hacerse, por ejemplo, con abscesos de otro tipo, con alguna neoplasia, algún quiste, e incluso con el mismo quiste de pico. Para eso lo que hay que hacer es puncionar este absceso, un poco del contenido, verlo, hacer un directo al microscopio y ver qué es lo que hay adentro. Ya, ahí estamos. Algo hice. Ahí está.
Vamos ahora a... Esto era lo que era de generalidades de la... Y ahora, ¿qué hora es? 48, 16... Te quedan 12 minutos. 14:30, 15:30, 30. No, pues tenemos clase hasta las 16:20. Si partimos a las 2:30, se supone que el periodo... ¿Ah? Listo, bien. Ah, ¿verdad que es 1 hora y media que hacemos? Ya. A ver. Sí, no tengo que pasar triquinosis, pero triquinosis no es largo, así que no hay problema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Triquinela. Triquinela, triquinelosis. Ya, jóvenes. La triquina es un nemátodo. La triquinela es un nemátodo que provoca la enfermedad triquinelosis y tiene 2 especies a nivel del mundial, pero en Chile solamente hasta ahora ha sido identificada molecularmente la triquinela espiralis. Y aquí el mecanismo de infección y la parasitosis es sumamente fácil, porque la forma de contagio es porque la carne está infectada y nosotros comemos carne cruda o mal cocida. No, carne cruda mal cocida de cerdo principalmente, pero también hemos tenido infecciones por comer parientes cercanos del cerdo o carnívoros, como en Chile, pumas y jabalíes. O sea, el puma no es primo cercano de la triquina, pero el jabalí sí. Y el jabalí puede ser comido por el puma. Esta parasitosis se caracteriza por un síndrome febril, signos oculopartedrales, mialgias y eosinofilia elevada. La importancia de estas parasitosis, jóvenes, que se transmiten especialmente por el consumo de carne cruda o mal cocida, que puede provocar brotes en un grupo grande. Imagínense que tenemos un cerdito que está infectado y ese cerdo en el campo o se vende o se comparte cuando a uno le invitan al campo a la matanza. Son por lo menos 20 personas que están comiendo. Y si todos comen del cerdo que está crudo o mal cocido, se van a infectar todos. Entonces, por las características de brote que tienen estas patologías y también por el gran esfuerzo que ha hecho el país en controlar estas parasitosis, es que nosotros tenemos 4 parasitosis que se consideran que son de notificación obligatoria en el sistema de salud. La triquinosis es una, la hidatidosis, la malaria y el Chagas. Especialmente en malaria y Chagas, el país ha invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero para el control de esta parasitosis, porque la malaria, por ejemplo, es una de las parasitosis que se transmite por sangre y que infecta a millones de personas en el mundo. Bueno, Chile la controló. En Chile no hay malaria, pero eso se debe a que se hizo una intervención y que se está constantemente controlando. Y por eso cuando llega una persona y se diagnostica que tiene malaria, hay que rápidamente notificarlo. Por eso es una enfermedad parasitaria de notificación obligatoria, para hacer la investigación epidemiológica, para averiguar dónde y cómo y por qué se infectó, porque hay que mantenerlas estas a raya. Así que la triquinosis es la primera. Como les decía, actualmente se han reconocido 12 especies y genotipos, 8 a nivel de especie y 4 a nivel de genotipo. La característica que tienen estas 12 especies es que se distribuyen en el mundo claramente a través de áreas geográficas y climáticas muy definidas. Ahora, nosotros tenemos dentro de estas 12 unas que forman cápsula aquí alrededor de la larva y otras que no. La larva, para adelantarles un poco la historia, la larva de triquina, este embrión, la hembra dio a luz en las vellosidades intestinales humanas. Estamos hablando o del cerdito, o del jabalí, o del lobo, o del león, etcétera. Todos los ciclos son iguales. Esta larva migra, el recién nacido, el embrión recién nacido, migra a través de la sangre
llega a una célula muscular, es solo las células musculares son las que le gustan, penetra la fibra muscular y la larva se enrolla. Obviamente este es un corte que es horizontal, por eso se ve como fraccionada, pero esta es la misma larva que está enrollada sobre sí misma. Imagínense, por ejemplo, chicos, acuérdense que esto es un corte histológico, imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen la manguera. ¿Qué es lo más fome que cuando a uno lo mandan a regar el patio? Por lo menos para mí lo más fome de regar es que después tengo que enrollar la manguera. ¿O no? Bueno, imagínense que uno enrolla la manguera en el brazo y desde arriba ustedes hacen un corte con un sable y miren la manguera desde arriba. ¿Cómo se va a ver? Se van a ver distintas, como varias mangueras, ¿verdad? Pero en sí es la misma manguera que estaba enrollada. Bueno, esto es lo que pasa aquí con esta. Entonces, este embrión recién nacido se enrolla en la musculatura y va a generar una célula nodriza alrededor de él. Esa fibra muscular nunca más funciona como fibra muscular, va a funcionar solamente como hospedadora de este embrión recién nacido, que se convierte después a larva 1, y el sistema inmune va a generar esta cápsula de colágeno alrededor de él. Y esto es lo que vamos a conocer como las especies de trichinela encapsuladas, que tienen una cápsula alrededor. Pero tenemos 3 especies de triquina que la larva, este también es un corte histológico, es una sola larvita, en el cual el sistema inmune no forma cápsula de colágeno alrededor de él. Y esto se debe básicamente a que la larva, estas especies de triquina son evolutivamente mucho más antiguas que las que son encapsuladas y que no requiere el sistema, están tan de amiga, digamos, del sistema inmune humano o del hospedador, que ya no lo reconoce como extraño, por tanto no forma una cápsula de colágeno alrededor de él. Bonito, ¿eh? Bonito, bonito. Bueno, aquí tenemos las 2 especies, las 3 que no forman cápsula, que es la Pseudospirali, la Papúa y la Zimbabuensis, y tenemos las otras que sí forman cápsula alrededor de ella. La distribución de estas es mundial y las tenemos en áreas climáticas, en áreas templadas, en áreas árticas, en áreas tropicales, en mamíferos, y aquí tenemos, por ejemplo, las que se distribuyen a nivel mundial. En mamíferos y reptiles se va a reproducir la trichinella papúa y la zimbabuensis, y la última que se ha identificado molecularmente es la trichinella 12, del genotipo 12, que es la que se va a desarrollar en la que viene en el puma, la que han sido aisladas en puma, y es la que sería autóctona del cono sur. Le pongo ahí unos interrogativos porque eso todavía está ahí en veremos. Pero en Chile, lo importante es que la única especie de triquina que ha sido identificada molecularmente hasta ahora es la trichinella spiralis. En jabalíes, en pumas, es trichinella spiralis. La trichinella morfológicamente es un nemátodo bastante pequeño, que tiene dimorfismo sexual, donde la hembra es más grande que el macho y el macho tiene el extremo posterior enroscado ventralmente, igual que los nemátodos de enteroparásitos que estudiamos anteriormente. Las larvas recién nacidas o newborn burning son bastante pequeñas y estas son las que van a migrar a través del sistema sanguíneo y van a llegar a enquistarse. El ciclo es bastante bonito y tenemos 2 ciclos a nivel mundial. El ciclo doméstico, el cual involucra animales sinantrópicos, que se denominan animales sinantrópicos, son estos animales que viven en relación con el ser humano, llámese perros, gatos, cerdos, ratones, etc. Y está también el ciclo silvestre, el cual involucra distintos animales silvestres en los cuales se va a mover la triquina a nivel mundial. Y en ambos ciclos, el hombre también puede estar involucrado.
En el caso del ciclo doméstico, este incluye al cerdo y a la rata, ambos infectados, y en el caso del ciclo silvestre, los animales silvestres a nivel mundial. La larva tiene una fase entérica, que es la fase intestinal. Después viene un ciclo migratorio, que es cuando va por la sangre hasta la musculatura, y viene finalmente la fase muscular, que es cuando se enquista y ya queda de por vida. ¿Cómo parte esta historia? Es bonita. Bueno, yo hice mi tesis doctoral en triquina, por eso me gusta tanto la triquina. Así que, para que vean ustedes que es como mi primer hijo que tuve. Bueno, la triquina tiene la hembra y el macho, este es el macho, esta es la hembra, los cuales vienen la larva 1, acuérdense que son nematos, entonces tenemos embrión recién nacido, larva 1, 2, 3, 4, adultos. Bueno, lo que yo me como, el elemento infectante, es la larva 1, y esta viene en tejido, en músculo de cerdo principalmente, pero también ha sido diagnosticado en puma, en Chile, en puma y en jabalí. Y nosotros consumimos esa carne cruda. Al momento de hacer la digestión, estas larvas se liberan, la larva 1, y rápidamente van a las 36 horas a llegar al estado de adulto de hembra y macho. Bueno, al llegar al estado de adulto, obviamente, ellos se enamoran, copulan, y al quinto día, la hembra, con todos sus embriones, que aquí, los nematodos que estudiamos en enteroparásitos, que era el ascaris y el trichuris, estos eran, hacían postura de huevo, ¿verdad? Los huevos eran los que salían a través de la sed. Bueno, en el caso de triquina, es vivípara. Ella no hace posturas de huevos, hace posturas de embriones. Una vez que copula con el macho, está lleno de embriones, y el quinto día posinfección, va a atravesar las vellosidades intestinales y va a liberar los embriones en circulación. Directamente los embriones hace postura de los newborn larvae a el linfático o principalmente a la sangre. Y por la sangre, pues, pasa por el corazón, llega al cerebro, actualmente y si provocar un sangre, esta larva recién nacida hasta la donde va a romper el tejido con un estilete, pero en este caso esta embrión recién nacido, un cuchillo por el cual va a penetrar y va a ingresar a la fibra muscular, y finalmente va a formar lo que se llama una célula nodriza, la cual, bueno, ahí lamentablemente la fibra muscular pierde su potencialidad como fibra muscular, y la irrigación, y vamos a tener que va a tener su propia irrigación esta célula nodriza, y va a tener en su interior enroscado este L1, que finalmente va a ser el posterior elemento infectante cuando la infección siga. Aquí podemos entonces fácilmente distinguir en esta etapa la fase intestinal o fase entérica, acá la fase migratoria, y finalmente la fase de estado convalescencia o enquistamiento muscular, no, de estado de abajo, pero migratoria. La de muscular o enquistamiento, que es cuando ya se instala, el embrión evoluciona a L1 o larva 1 y se queda ahí con su célula nodriza, incluso sobrevive semanas después que el hospedador fallece, para que ustedes vean lo que hace la célula nodriza. ¿Qué hora tenemos? 16 horas, ya. Ya, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí, porque como tienen prueba, para que alcancen a descansar un rato, y vamos a ver en qué momento nos volvemos a poner de acuerdo en un horario para poder continuar con las clases que nos faltaron terminar de ahora de triquina y de toxo. Vamos a ver los horarios y ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Les parece? Para que vayan ahora tranquilos a ver su prueba.
Bueno, profe, muchas gracias. Ya, chicos, que les vaya bonito, saquen sus 7, ya, que les vaya bonito. Ya, ahí nos vemos. Chao, chicos, gracias, que estén bien. Chao, que les vaya muy bien, chicos.